iniciaremos esta quinta charla que la hemos denominado ¿Qué se viene en la convención? Hoy día, ya como es costumbre, nos acompaña nuevamente el gran Eduardo Olivares, que es, para los que no lo conocen, editor general de Pauta. Aparte, bueno, de eso es doctor en ciencias políticas, magíster en asuntos internacionales, además de periodista, con un ojo y un interés especial en la convención. La he estado siguiendo con lujo de detalle y por lo mismo nos ha ido iluminando en el pasar, bueno, quincenalmente en estas charlas con lo que, no solamente lo que ha estado pasando, sino que la proyección de lo que se nos viene hacia adelante en la convención. Esta semana fue especialmente noticiosa porque tuvimos una semana estamos teniendo de hecho una semana de plenos, y eso significa que están quedando muchas normas en el borrador de la Constitución, de la propuesta de Constitución, y por lo mismo va a ser especialmente interesante lo que podamos conversar hoy día. Eh, eh, Le pase a Eduardo para que pueda hacer una pequeña presentación, y después, obviamente, la conversación que sabemos que quizás es lo más interesante para poder hacer preguntas. El grupo hoy día es acotado, son los que están más interesados, porque muchos ya deben ir partiendo a sus fines de semana largo. Creo que tendremos el espacio para poder hacer una conversación un poquito más interesante para ustedes. Eso, Eduardo. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias nuevamente a los socios de la Cámara por esta presentación. Efectivamente, la presentación va a ser más breve que de costumbre para que podamos tener más diálogo. Hasta ahora que tenemos una serie de artículos ya aprobados que están en el borrador de la nueva Constitución. Como ven ustedes, todas las comisiones han ido aportando una cantidad interesante de artículos que ya están en ese borrador. La más contundente hasta ahora corresponde a los artículos provenientes de la Comisión de Sistema Político y de Sistema de Justicia, así como especialmente de forma de Estado. La más raquítica hasta ahora es la Comisión de Medio Ambiente, porque ocurría que era aquella que estaba proporcionando, ¿verdad?, las propuestas bastante más radicales que al Pleno simplemente no les satisfizo. Hasta ahora hay unos 200, casi 240 artículos ya aprobados. El posicionamiento ideológico no ha cambiado y estos gráficos nos permiten simplemente refrescar nuestra mirada de la convención, que indica que desde el punto de vista de los puntajes ideológicos extraídos de unos nominated score que nos proporciona Ann Holster, tenemos a una convención que es de izquierda. Siempre hay que enfatizar esto. Medido por su mediana, no es una convención de centro, no es una convención tampoco de centro izquierda, es una convención de izquierda. Cuando usted mira esta composición ideológica por medio de los colectivos que integran la Convención Constitucional, se da cuenta de que la gran mayoría de ellos, mientras la barrita más hacia abajo, significa que están más cargados a la izquierda. Por eso los puse hasta de colores, porque los rojos son muchos. Y eso es indicativo, ¿cierto?, del peso que tiene esa mirada de mundo en lo que está realizando la Convención Constitucional. Los naranjas y amarillos son los menos, y los azules, que serían los dos colectivos de derecha, también son una minoría. Nos vamos a concentrar en 3 elementos en esta presentación, más allá de que estamos abiertos a discutir otros. El primer elemento, el Consejo de Justicia. Esto es un nuevo órgano que se está creando a partir de esta Constitución. ¿Y qué es el Consejo de Justicia? Es nada más ni nada menos que una entidad que está encargada de hacer una revisión integral, estoy citando textual, una revisión integral de los tribunales. Y en 2 ocasiones se está poniendo en este borrador que dice que en ningún caso esa revisión incluirá las resoluciones judiciales. Ustedes habrán visto la semana pasada que el expresidente Ricardo Lagos, entre los puntos que él enfatizó, fue su preocupación precisamente por este artículo. Pese a su preocupación, la convención al día siguiente aprobó esto de todas maneras. Esta es una nueva entidad. Estos consejos de justicia, que también se les denomina consejos de magistratura, existen en otros países. Son muy conocidos los casos de España y de Italia, también hay en Argentina. Consisten básicamente en que usted saca de una responsabilidad que hoy día tenía la Corte Suprema, le extrae toda la parte que tenga que ver con su revisión administrativa, de ver a los jueces como si llegan a la hora o no llegan a la hora, si fallan a tiempo o no, ese tipo de materias que tiene que ver con más bien cuestiones de gestión,
quedarían a cargo de este nuevo Consejo de Justicia. Tendría, o sea, tiene ya porque está aprobado, 17 integrantes, de los cuales, sin embargo, solamente 8 son jueces elegidos por sus pares. Se habla de otros 2 que serían funcionarios del sistema de justicia. Esos 2 puede haber actuario, puede haber secretaria, secretario, de todo. Luego habla de que hay 5 que van a ser escogidos por los diputados, porque está hablando ahí del Congreso de Diputadas y Diputados. Entonces va a haber 5 escogidos por los diputados y 2 por pueblos originarios, aunque no se dice de qué etnias, por ejemplo. Todo esto dice después, se lo dejará a la ley. Pues bien, pero hay un detalle cuando se ve en ese Consejo de Justicia. Nunca dice que van a ser abogados quienes lo integren. Por último, estas personas que integrarían este Consejo de Justicia durarían 6 años en sus cargos, no pueden ser reelegidos, se les va a ir renovando los mandatos al principio, sobre todo, que, de tal manera que haya parcialidades que se vayan eligiendo, para que haya siempre un refresco en sus integrantes. Tendría que ser paritario y plurinacional, como prácticamente todas las nuevas entidades que está diseñando el Pleno de la Convención Constitucional. Otro elemento de alta importancia tiene que ver con que se define a Chile finalmente como un Estado social y democrático de derechos. Esto estaba recantado, esto no había ni muchas dudas. En algún minuto se tuvieron un tropiezo los convencionales que promovían este criterio porque fue rechazado en una primera instancia, pero bueno, ya fue aprobado. Este criterio de tener un Estado social de derecho es algo muy común en Europa. Es de hecho de las primeras propuestas que incluía el proyecto de constitución de Michelle Bachelet, por lo tanto no es novedoso. Sus alcances también dependen mucho de la fortaleza que se les entrega a las atribuciones que tendrá ese Estado social. Se le agrega que será un Estado plurinacional, intercultural y ecológico. Por plurinacional significa que reconoce que hay pueblos y naciones preexistentes al Estado, cuestión que también fue aprobada. Por intercultural significa que es un Estado que dialoga entre las culturas precisamente que lo componen, ya sea que se hable de pueblos o de naciones. Y que sea ecológico, permítanme decirles que eso no está definido. Em, Luego habla de que se constituye como una república solidaria, lo que sea república no es novedad, eso está de hecho, era parte de lo que tenía que decir esta constitución, no tenían opción ahí los convencionales. Cuando dice que es solidaria, otra manera de decir social. Su democracia es paritaria, significa que distintos organismos que sean elegidos por las comunidades tienen que ser siempre paritarios, se entiende paritario por género, hombre-mujer, y reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, no, no está definido completamente, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza. Hay aquí que prestar atención, más que al Estado social, al orden de los factores. Hoy día, la actual Constitución de la República plantea un orden, así parte de hecho la Constitución. Y dice en este orden lógico que en primer lugar están las personas, en segundo lugar está la familia, en tercer lugar quedan los grupos intermedios y en cuarto lugar habla de que precisamente el Estado los tiene que reconocer y el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común. Al Estado se le menciona en el tercer inciso y como garante y promotor de estas dos cuestiones primeras. La persona son los privados. Yo, no hay que entender privado como empresarios. Privados somos todos. Eh, Luego la familia y, en fin, después los grupos intermedios. Las organizaciones sindicales, las organizaciones empresariales, las mismas empresas, grupos intermedios. Al cambiar ese orden de factor, lo que se está diciendo ahora es que el Estado tiene que tener un rol más preponderante en la vida pública, en todo orden de cosas. Y ahí siempre hay una disputa. No significa necesariamente que el Estado tenga que ser el gran proveedor de todo o exclusivo de todo. Puede dejar espacio a los privados, porque eso no lo prohíbe la Constitución que están ahora debatiendo. Sin embargo, hay algunas muestras, ¿verdad?, de que esto podría tener una característica más estatista que pública. Cuando usted ve, por ejemplo, que en otras partes del borrador existe lo que en la práctica sería el fin de las ISAPRE, porque el Estado sería el gran proveedor de la salud, allí en ese caso el Estado está ocupando un lugar que hoy día también se les permite a los privados, lo que les permite a los privados participar. Y como tercera idea, para comenzar nuestra conversación,
está la gran polémica del día que tiene que ver con el fin del Senado. Sí, se acaba el Senado como lo conocemos. De hecho, deja de tener ese nombre. Esta es una institución, el Senado, que partió en 1812, en el primer reglamento que hubo de 1812. De hecho, el Senado era anterior a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados la crearon después. Y, bueno, los convencionales actuales creen que no es necesario el Senado, lo eliminaron y crearon algo que se llama Cámara de las Regiones. Anoche, cuando se empezó a votar las atribuciones que tendría esta Cámara de las Regiones, se rechazó completamente esa lista de atribuciones. Entre otras cosas, se hizo porque hay un grupo de convencionales que desea aumentar esas atribuciones debido a que hay ahora mismo una grave y gran disputa de poderes entre la convención y el actual Senado. Eso hizo que eso no prosperara. Eh, por otra parte, se aprobaron disposiciones y atribuciones para la Cámara de Diputados, que pasaría a llamarse Congreso de las Diputadas y Diputados, pero curiosamente el artículo que le daba el nombre a esa nueva Cámara de Diputados también fue rechazado. Tenemos hoy día, por lo tanto, un Senado que ya no es Senado y que tiene otro nombre, Cámara de las Regiones. Sus integrantes serían llamados representantes regionales, pero no tiene ninguna atribución. Esto puesto al día de hoy. Por otra parte, tenemos una Cámara de Diputados que ya no es Cámara de Diputados, sino que es Congreso de Diputadas y Diputados, cuyas atribuciones conocemos, pero cuyo nombre no existe. No me culpen a mí, eso es lo que pasó ayer. Eh, y por otra parte, ayer se aprobó un artículo, el 25, que es bastante delicado y no debería pasar de lado, y que tiene que ver con permitirle al presidente de la República que pueda gobernar a través de decretos con fuerza de ley, por hasta un año, en todas las materias que sean de dominio de la ley, o sea, es decir, no puede alterar la Constitución, y porque la nueva Cámara de Diputados, porque de eso habla, del Congreso de los Diputados, le pueda entregar, le pueda dispensar ese poder. Y eso es muy delicado, porque un presidente de la República que cuente de manera circunstancial con una mayoría suficiente que le dé ese poder para eh, reglamentar, dictar leyes, es muy parecido a lo que la Asamblea Nacional Venezolana le entregó a Hugo Chávez en algún minuto. Yo, yo cuando digo estas cosas, créanme que no estoy haciendo ninguna alarma, ninguna exageración, no estoy pintando el cuadro más negro de lo que pueda hacer, ¿no? Es exactamente lo que puede suceder. A este presidente además se le permite la reelección por una sola vez, puede ser inmediata o no inmediata, y con un gobierno, ¿verdad?, que duraría 4 años y, bueno, podría ser reelegido por ese mismo número de años. Para ir cerrando, todos ustedes han visto las encuestas que indican que hoy día existe, al menos si llevamos esto, ¿verdad?, hasta la saciedad, al menos existe la probabilidad de un empate entre el rechazo y el apruebo. El apruebo en su minuto ganó con el 78%. Y hoy día me parece que nos mutearon. Si esto fuese aprobado, esto significaría una derrota importante, ¿cierto? Si disminuyera tanto el porcentaje de apruebo como si ganara derechamente el rechazo. Y esto hoy día está recorriendo los pasillos del Congreso. Hay una preocupación enorme, gigantesca entre los senadores por cuestiones que son de todo evidentes, y las opciones de una tercera vía crecen, crecen. Y ya hay personas que están imaginando y pensando en el diseño final. Yo hace 2 encuentros les conté que eso ya estaba en carpeta y les dije en esa oportunidad que hay personas que están eh, imaginando, ¿verdad?, alguna manera de resolver los entuertos que podría generar la convención, y les dije en ese minuto que no hay ni un documento. Bueno, sigue no habiendo ni un documento público, pero de que hay ideas, ya empezaron a salir las ideas. Don Nicolás, hasta ahí dejamos la presentación. Muchas gracias, Eduardo.
Tal como señalaba Tamara, idealmente si pudieran ir formulando las preguntas a través del chat. Yo voy a partir disparando algunas otras temáticas que también ahí ya Joaquín nos hace llegar algunas, pero voy a aprovechar el rol de moderador para hacer un par de preguntas más asociadas a temáticas que también estuvieron esta semana. O sea, porque han habido tantos temas esta semana que, que a veces se queda uno en los titulares y no tiene espacio para ver otros temas. Por ejemplo, han habido muchos comentarios que yo entiendo que también los han conversado en las sesiones anteriores sobre las normas aprobadas por la Comisión de Sistemas de Justicia, digamos, algunas de ellas que ya están en el borrador y que tenían que ver con los sistemas de justicia. Esta semana, el lunes, también hubo confirmaciones de algunos quizás temores que estaban asociados a los sistemas de justicia, por ejemplo, la opción de que esos sistemas fueran opcionales, digamos, voluntarios. Y segundo, las materias a las cuales podían referirse los sistemas de justicia indígena, por ejemplo, ¿no? Podían tocar o no tocar temas como temas penales, por ejemplo, ¿no? Esos son delitos, otro tipo de delitos, yo no soy abogado y me van a corregir, pero delitos, por ejemplo, como homicidios, digamos, bueno, ese tipo de cosas tenían que tratarse, podían haberse tenido que tratar solamente en una sola de la justicia y hubo normas que se rechazaron en ese sentido esta semana. Entonces, no sé si puedes ahondar algo también en lo que se aprobó en sistemas de justicia, Eduardo. Creo que sería Bueno, interesante. ese en particular lo que mencionas tú fue curiosamente un artículo que propuso como indicación el convencional Mauricio Daza. Y él pidió expresamente ya que los tribunales indígenas no se metieran con temas penales. Temas penales sí, habitualmente lo asociamos con homicidio, pero en el Código Penal también, por ejemplo, están tipificados las estafas. Hay cuestiones que son más bien, que no se relacionan necesariamente con hechos de sangre. Y, y eso quedó rechazado por el Pleno. Existe aún la probabilidad de que algunas de estas materias puedan ser revisitadas por la Comisión de Justicia, pero son bien escasas esas probabilidades, Nicolás, por el tono de la conversación que hemos estado viendo. Por lo tanto, significa esto, de acuerdo con lo que llevamos de borrador, que efectivamente un, una autoridad ancestral, podría eventualmente involucrarse en el juicio de algún caso que se lleve adelante porque alguien se sienta ofendido por alguna materia, siendo tú no, por ejemplo, nunca me gusta hablar de los mapuches porque es como el lugar común, pero somos que no eres pascuense, entonces tienes un problema con un pascuense. Bueno, esas autoridades ancestrales tienen tantas prerrogativas como para meterse en aquel caso como una autoridad no ancestral, una autoridad de un tribunal ordinario. Dado que la Constitución no dice que van a ser sistemas paralelos, sino que integrados, perfectamente podría haber una capacidad de un tribunal de autoridad ancestral para involucrarse. Em, los convencionales que han defendido el diseño como ha quedado suelen reiterar y enfatizar que tiene que haber una coordinación. La estoy siendo bien justo con lo que ellos también plantean. Dicen ellos que tiene que haber una coordinación y que esa coordinación tiene que quedar luego dispuesta en la ley. Ley que tendría que ser resuelta por los futuros parlamentarios. No sabemos todas las medidas si van a ser solamente los de una cámara o los de dos cámaras. Pero lo que sí sabemos es que la mayoría de los casos esas leyes solamente se aprueban con una mayoría. Incluso hablan de mayoría absoluta de los presentes ese día en el Congreso. Una mayoría absoluta de los presentes significa que ese día se le en vez de los 155, ese día van 100, va hasta 51. Porque de hecho, una sesión parte con lo que hay en otro artículo es que una sesión ordinaria en el Congreso debería partir solamente con la presencia de un tercio de los integrantes de la Cámara en cuestión. Entonces bastarían con 51, 55 personas para determinar qué se entiende por la coordinación entre un tribunal indígena y un tribunal no indígena. Lo que sí hay, sin embargo, Nicolás, es que habría una especie de cámara especializada o sala especializada en la Corte Suprema, donde este tipo de conflictos que puedan haber, ¿verdad?, entre una decisión de un tribunal indígena y un no indígena, llegarían allí y se resolverían en esa sala especializada en la Corte Suprema. Pero yo creo que todos vamos a concordar que si hoy día es complejo llegar hasta la Corte Suprema y es costoso, el día de mañana va a ser más complejo. Porque además encima vamos a necesitar abogados muy especializados en jurisprudencia indígena que hoy día no existe.
Me voy a pasar a otro tema, digamos, como Cámara desde el principio de este proceso hemos señalado ciertas aproximaciones que nos parecen especialmente relevantes. Digamos. Uno de los temas que nosotros hemos monitoreado desde el principio tiene que ver con la responsabilidad fiscal, cómo se resguarda la responsabilidad fiscal. Hoy día la Constitución actual tiene un mecanismo, dentro de muchos, tiene un mecanismo que es la iniciativa exclusiva del Ejecutivo en todas las materias que tienen que ver con gasto, bueno, y en otros temas más también, pero específicamente en aquellas materias que tienen que ver con gasto, lo que lo hace a él responsable de la billetera fiscal, pero también de los temas que se aprueban. Digamos. Dentro de las cosas que se aprobaron ayer miércoles, hay una modificación a este tema, que habla más bien de concurrencia. No sé si nos podéis contar un poco de eso, Eduardo. Concurrencia significa que si hoy día solamente el presidente de la República tiene el poder para iniciar leyes, como dices tú, que roguen gasto fiscal a partir de la nueva Constitución, si se aprobara, podrían ser iniciativas que los propios diputados presenten y el presidente podría querer concurrir a ellas. Es decir, sería de concurso de ambos. Eh, Uno dice en la letra, bueno, no está tan mal, porque sigue habiendo, a verdad, allí una fortaleza del presidente de la República, sin el cual no podría haber tramitación alguna de un tipo de estas leyes. Sin embargo, a la luz de la experiencia del Congreso actual, incluso, hemos visto que podría suceder más bien algo distinto, que podría darse un fenómeno que en inglés se llama pork barrel. El pork barrel consiste en resumen, en clientelismo. Yo, parlamentario, propongo un gasto, ¿verdad?, en un hospital para ser bien pensado, un hospital en Punta Arenas, le pido, ¿verdad?, la concurrencia presidencial a la moneda, y la moneda va a decir, no, ¿por qué? Yo no puedo gastar en eso porque no es que no quiera, sino que no tengo plata. Bueno, es que si usted no gasta en esto, yo tampoco le doy el voto en otras cosas. Ojo, que esto no es que no pase hoy día se perfora en varias partes también en la tramitación legislativa este tipo de ideas, pero con una constitucionalización de esa probabilidad, bueno, la cantidad de ocasiones en que esa perforación ocurriría, obviamente que se van a multiplicar, y no hay que no hay que tener cuatro ojos para darse cuenta de eso. Pero, Nicolás, si bien es cierto, no es cierto, hoy día mismo la Constitución en esa prerrogativa presidencial ya ha sido perforada. Y los retiros son la prueba más evidente de cómo esa vulneración a ese principio se ha activado. Ojo, que un principio que defendieron, ese principio de tener el poder del presidente para generar gasto fiscal, es un principio que defendieron en los años 60 y 70. Los presidentes de la ADC, el presidente Allende, no son principios, por lo tanto, que correspondan a un signo ideológico. Gracias, Eduardo. Ya, vamos a pasar ahora a las preguntas. Las primeras que nos llegaron son dos a través del chat de Joaquín Gres, que pregunta específicamente por el tema de gobernar por decreto, si esto sería renovable y adicional al plazo de los 4 años. Dime ahí, Joaquín, si te interpreto. Y lo segundo dice si el Senado hoy puede iniciar la modificación de la Constitución actual, ¿por qué no lo ha hecho? Digamos, ¿qué están esperando en tu interpretación? Wow, la segunda pregunta está buenísima, se están adelantando algo que les voy a contar después. A ver, respecto de la primera, em, hoy día los presidentes pueden gobernar no, a ver, no pueden gobernar por decreto, los presidentes tienen la obligación de emitir decretos y reglamentos cuando se tienen que adecuar a las leyes que se aprueben en el Congreso. Eso hoy día ya existe y es parte de lo que tienen que diseñar siempre y es parte de lo que se estaría prolongando aquí en la Constitución. En eso no hay problema. Eh, de hecho, a veces se demoran bastante. Yo creo que muchos de ustedes quizás se han dado cuenta de que se aprueban algunas leyes y están esperando el reglamento que no sale nunca, que es lo que le da vida cotidiana a una ley. El peligro está efectivamente en aquello que dice Joaquín, ¿verdad?, sobre esto gobernar por decreto. Hasta ahora se está hablando de que eh, el presidente pueda dictar decretos con fuerza de ley durante un plazo no superior a un año sobre materias que correspondan al dominio de la ley. No se habla hasta ahora de cuántas veces durante la gestión de 4 años del presidente eso se pueda realizar. Pero dado que no lo dice, bueno, tampoco lo prohíbe. O sea, se está hablando de que habría, por lo tanto, un año para que ese presidente pueda realizar decretos con fuerza de ley. ¿Por qué esto es tan delicado? Porque perfectamente
el presidente, si goza de estos 55 diputados que justo ese día fueron a trabajar y le dieron la prerrogativa, perfectamente el presidente podría hacer cambios tributarios, porque los cambios tributarios no están establecidos, las tasas, el impuesto territorial con su determinado número, la contribución, nada de eso está establecido en la Constitución, y por lo tanto son materia de ley. Bueno, el presidente podría cambiar impuestos o tasas, porque tiene la prerrogativa, el poder para hacerlo, si el Congreso se lo entrega. Y aquí siempre hay que ponerse, no en los mejores casos, porque alguien podría decir, no, pero es que en un país como Chile esas cosas no van a pasar, porque hay mucha fuerza, entonces jamás el presidente va a contar con la mayoría suficiente para activar ese tipo de decreto. Bueno, lo que pasa es que las constituciones precisamente tienen que ponerse en los peores de los casos. La constitución tiene que ser un instrumento que limita el poder. De hecho, hay cientos de autores que la definen así, como un instrumento para limitar el poder de los gobernantes. Y así no se está limitando el poder, al revés. Entonces yo entiendo que hay muchas personas que, por ejemplo, piensan que el presidente estaría con poderes atenuados debido a lo que tú, Nicolás, nos comentabas delante, de que ahora tendría que ir con concurrencia, ¿cierto?, legislativa para gastar más plata. Claro, en esa. Pero si tú tienes mayoría parlamentaria, al revés, te transformas en un superpresidente. Yo lo que les mencionaba de Hugo Chávez, podría mencionarles de otros casos, porque yo creo que lo peor que uno puede hacer en este tipo de conversaciones, en público, en privado, lo mismo, es comenzar a hacer como una especie de campaña del terror, de que vamos a hacer Chilezuela. Yo creo que eso es una muy mala estrategia, porque no es necesario. La gente es adulta y toma sus propias decisiones. Pero son ejemplos, lamentablemente, que están ahí. Respecto del otro que consultaba Joaquín, hablaba más bien de la capacidad del actual Congreso, me imagino yo que hablaba de reforma de la Constitución. Eso a propósito de lo que tú comentabas de la tercera vía. Digamos. Le decía a Joaquín, no sé si lo veo ahí. ¿Es Joaquín Gres? Ahí está, Joaquín. Se, se adelantó usted, Joaquín, porque lo quería decir al final, pero bueno, vamos a adelantarlo. Ustedes habrán visto ayer que había una iniciativa que presentó un grupo de diputados de Renovación Nacional en que planteaban la idea de que se hiciese un cambio en el capítulo 15 de la Constitución, que es la que le da vida a todo este proceso constituyente. Y ellos plantearon, hagamos un nuevo cambio. ¿Se acuerdan que en algún minuto, cuando se le dio vida a la convención, se dijo no puede cambiar la característica de República de Chile, tampoco puede decir que Chile no respeta los fallos judiciales ya establecidos? También le puso otra camisa de fuerza y dijo, la convención nunca puede aprobar nada que vaya contra tratados internacionales ya firmados y vigentes por Chile. Le puso harta cortapisa. Bueno, los diputados de RN quieren ponerle una nueva cortapisa y decir que ahora los fondos previsionales no pueden ser expropiables. Ahora, esa propuesta de estos diputados de RN hasta ahora tiene muy poca, o sea, la de ellos tiene pocas probabilidades de éxito. Sin embargo, el gobierno actual está abierto a tener una reforma constitucional o una reforma legal, eso lo están viendo, que diga que los fondos provisionales de los actuales trabajadores son inexpropiables. Ahora, la iniciativa de los diputados de RN era muy aguda, decían para después. Bueno, esa es la clave, don Joaquín. Miren, en Pauta, de hecho, es parte de lo que estamos investigando, es parte de un artículo que probablemente vamos a publicar el fin de semana, pero les puedo adelantar un par de líneas. Hay dos grandes ideas centrales en un diseño de lo que se está hablando como una especie de tercera vía. La primera parte consiste en que no puede ser o no puede provenir estas ideas, desde el punto de vista menos formal y público, de la derecha. Hace una semana, me parece, este diputado republicano Johannes Kaiser criticó, dijo todo eso es que en algún minuto votaron a prueba y ahora se están arrepintiendo, ahora se vienen a subir al barco. Y lo mandaron a callar. Claro que el tuit ya quedó ahí. Lo borró, pero alguien le sacó un pantallazo. Lo mandaron a callar. Mientras más hable usted, es peor, le dijeron. ¿Por qué? Porque obviamente se entiende que la derecha va, ya sabe, o sea, todo el mundo sabe la opinión de la derecha. La cuestión, más bien por lo mismo, parte del diseño que algunas personas están pensando, es que no sea la derecha, sino que sea la centro izquierda.
Y por centro izquierda hay un espacio allí que se le está dejando en particular, y ojo con eso, a la democracia cristiana. Yo les pido que pongan mucha atención a todas las declaraciones que comienzan a surgir, sobre todo de parlamentarios de la democracia cristiana. Esto se llama ir preparando el terreno. Primero se llamó la Comisión de Venecia y empieza a manifestar preocupación. Hoy día cada vez más, dado que la propia convención ha hecho su trabajo en el sentido de generar la preocupación, si esto no son preocupaciones espontáneas o injustificadas en absoluto, porque ya creo yo que hemos dado bastantes pruebas al respecto, comienza a haber toda una nueva mirada al proceso constituyente como un todo. Cuando se ataca además al Senado, están atacando a participantes activos de la política, instalados. Eso le puedo decir que hay un correlato después, no lo quiero contaminar con el proceso constituyente, pero eso tiene otro impacto que se vincula, por ejemplo, con los retiros previsionales. Pero eso es una parte del diseño. Y la otra parte, don Joaquín, ya que usted lo mencionó, tiene que ver precisamente, esto es una idea peregrina que dice lo siguiente: ¿qué tal si es el Congreso actual el que promueve como reforma constitucional la reforma que permita tener derechos sociales como aquellos que la Convención Constitucional está impulsando? Porque si es el Congreso actual el que lleva adelante, no todos, pero varios de los derechos sociales, es como que usted le desmontara algunos dientes a la futura campaña del apruebo de la Convención. La campaña del apruebo de la Convención no se va a basar en prácticamente nada de lo que nosotros hemos dicho hasta acá. Eso del Estado social, sinceramente, a nadie le importa porque nadie lo entiende. Esto del Consejo de la Justicia que yo les comenté, bueno, otro organismo más. El Senado, ¿ustedes creen que la señora de Cerro Navia que el otro día insultó a Gabriel Boric, le importa? Lo que importa son los derechos sociales. Que usted le digan que va a tener acceso a la salud, que va a gastar menos plata para eso, porque todo va a venir a través de impuestos. Eso es lo que importa. Si existiese, como algunas personas ya lo están haciendo, pensándolo, una reforma en ese sentido, el Congreso actual podría decir, nosotros podemos hacerlo igual y antes. Está pasando, vemos que eso se están moviendo las placas tectónicas. Gracias, Eduardo, en todo caso, por ir adelantando parte de esa discusión que se No le va. cuenten a nadie si yo sé que este video lo van a tirar después el lunes. Tenemos tres preguntas que les ruego a quienes las formulen lo hagan en formato pregunta y menos en formato comentario para que alcancemos a tomarlas todas. Primero tengo a Hugo, que levantó la mano inicialmente, después Alicia y por último Juan, la tercera persona que ha levantado la mano. Entonces, Hugo, te escucho. Muchas gracias, muchas gracias. Excelente presentación. Eu tenho duas perguntas. A primeira é este novo Congresso, qual é o número de deputados e deputadas e como se eligem da mesma maneira que é hoje, por distritos e tal. E a segunda pergunta é, eu entendo que há uma comissão que vai redactar a nova Constituição, digamos, com pessoas expertas e tal. Quanto se pode cambiar das ideias que estão escritas, dado que nós outros sabemos que uma coma antes ou depois de uma palavra cambia completamente o sentido. Então, como um comentário adicional, eu vivi em Venezuela na época que a Constituição, a Convenção Constitucional lhe deu poderes a Chávez e foi um desastre. Muchas gracias. Bien. Sobre el primer punto, hasta ahora ahí esa parte de hecho no está clara. Curiosamente, incluso rechazaron un artículo que hablaba del número de diputados y diputadas que iba a tener el organismo, pero eso se va a volver a ver. De lo que se está hablando ahora es que vaya a tener 155 miembros, igual que actual. En eso no habría variación. Se está hablando de un mínimo, sí, también o sea, hay opciones aquí. Hay quienes dicen que tiene que tener al menos 200. Eso todavía se está viendo el número total de diputados que podría haber en este nuevo Congreso de los Diputados, de las diputadas y de los diputados. Sobre la manera de elegirlo, eso es re interesante también, porque hasta ahora no existe una
una norma de sistema electoral. Hay una idea que plantea que tiene que ser un sistema electoral proporcional. No es igual a lo que tenemos hoy día. Hoy día es cierto que nosotros vamos a la urna y votamos por una persona dentro de una lista que presenta un partido político o un pacto. Bueno, la idea sería algo parecido a eso, que significaría lo siguiente: usted va a la urna, esto es una idea, no está aprobado por si acaso en el borrador. Usted va a la urna, vota como lo hace siempre, por una persona, pero además le entregan otro papel. Y en ese otro voto, usted vota por una lista. Supongamos, yo voto por la lista de los azules, de los verdes, de los amarillos, del color que usted quiera. Se juntan esas dos papeletas, se mandan al CERVEL y luego se tramita. Entonces usted va a encontrarse con diputados elegidos directamente, como el caso que yo le decía, en su distrito, en la misma cantidad de distritos que tenemos hoy día, por ejemplo. ¿Ok? Y otra cantidad de diputados que van a ser elegidos por listas proporcionales a lo largo del país. Hay también otras propuestas que dicen que esto tiene que tener un umbral mínimo. O sea, un partido político que no alcance el 3% de participación en todo el país no puede entrar con su representante. Otros que dicen que, sin embargo, si tiene una cantidad elegida de diputados en determinados distritos, podría entrar. Todo eso todavía no está definido porque, de hecho, se rechazó ayer a don Hugo. Entonces, eso es parte de lo que se está resolviendo. Y ¿me ayudas con la otra pregunta? Porque ya me olvidé. El de la comisión de armonización, digamos. La comisión, ya. Si hay una comisión de armonización, cuyos integrantes todavía no están elegidos, pero eso, la idea es que allí llegue una especie de Dream Team de abogados, de los mismos convencionales. Usted habla de las comas y la verdad es que yo a veces pierdo más pelo del que me va quedando porque las comas ya las tienen mal puestas. Entonces, efectivamente, hay graves problemas al respecto. Ese equipo de abogados solamente puede alterar, por mandato del reglamento que tiene hoy día la convención, solamente puede alterar cuestiones de forma, Hugo. No puede alterar contenido, no puede alterar cuestiones sustanciales. Como dice usted, muy bien, una coma puede cambiar el sentido. Es parte de lo que tiene que hacer. Pero no tiene el poder, por ejemplo, para cambiar cuestiones, un artículo, por ejemplo. No puede hacerlo. Así como hoy día está facultado. Hay conversaciones que hablan de gente que diga, oiga, que le den también a la Comisión de Armonización mayor poder, pero eso no ha sido aprobado. Por lo tanto, hasta ahora lo que tenemos que va a ser una comisión de armonización que se dedicará a ver las comas, los puntos, van a contratar a otro abogado, ayudante, están contratando un lingüista también, un profesor de castellano, pero ese es el poder que tendría, no más. Y si quisieran seguir, porque hay muchos sitios que lo están haciendo, digamos, que ustedes pueden encontrar estudios, universidades están compilando las normas ya aprobadas. Yo recomiendo uno que general que visito yo, que es el del CEP. Les voy a dejar el link en el chat para que lo vean ahí, digamos, y ahí ustedes pueden al tiro ver cuáles son los artículos que ya están y normalmente lo tienen bastante actualizado. Ahí voy a dar otro, don Nicolás León. ¿Puedo meter ahí mano, no? Uno de pauta.cl, si me permite. Mejor aún. Pauta, entonces. Seleccionamos ese. Tú mete ese link, yo el CEP, como que no lo hubiese dicho. Lo escucho. Alicia. Gracias, Nico. Quería preguntar también por la Comisión de Armonización. ¿Qué te dice tu olfato político periodístico ante la opción de pasar a la historia como un grupo de personas que hicieron un proceso fracasado? ¿Crees tú que le den atribuciones a la Comisión de Armonización para que efectivamente eliminen normas que ya están aprobadas, las que hacen más ruido en la población? Por ejemplo, el tema de la plurinacionalidad. No para eso. A ver, incluso si se lo dieran, la plurinacionalidad se va a mantener. ¿Por qué lo digo? Porque la plurinacionalidad no está en un artículo. La plurinacionalidad es parte íntegra del espíritu de esta propuesta de constitución. Está en muchos artículos. Entonces, eso sería quitarle la naturaleza propia al diseño y al sentido que tiene esta convención. Esta convención tiene algunos sentidos, entre ellos el plurinacional. O sea, eso no se va a borrar. Tampoco se va a borrar la parte que habla de paritario. Tampoco se va a borrar nada que diga relación con intercultural. Tampoco se va a borrar nada que diga relación con solidario o social. Son cuestiones intrínsecas al nuevo diseño de la Constitución. A quien le guste, obviamente, eso es muy bueno. A quien no le gusta, obviamente, considera que eso es muy malo. Pero esas cosas no las puede quitar, incluso si le otorgaran todos los poderes del mundo a la Comisión de Armonización. Pero ojo, que la Comisión de Armonización
no muy distinta de las actuales comisiones. ¿En qué sentido lo digo? Supongamos que la Comisión de Armonización, por alguna cosa cósmica, ¿verdad?, resuelve, ya, quitar la parte plurinacional a Alicia. Ya, supongamos eso. Pero esa comisión hace la propuesta y luego llega al Pleno. Y el Pleno igual tiene que volver a votar. El Pleno, para que sepan eso, que quizás a veces no está muy claro, una vez que la Comisión de Armonización haga el sedazo gramatical, ortográfico, ¿verdad?, todo, a las comas, todo, termina, tiene que volver a entregar ese producto al Pleno. El Pleno tiene que aceptar esos cambios. Por lo tanto, no es una comisión omnipotente en ese sentido, Alicia. Pero solamente para preguntar la idea de fondo, ¿prefieren que el proceso fracase y no sintonizar con la ciudadanía y seguir adelante? Esa es mi duda. Lo que ocurre, en la convención ocurre algo que se ha visto mucho en la literatura, que tiene que ver con que hay un microclima. Entonces, Alicia, las personas que integran esa convención, algunas de ellas, incluso uno puede decir incluso legítimamente, se sientan representantes de determinadas ideas. Es que para eso me eligieron, dicen algunas. Para eso me eligieron, no me eligieron para venir a escribir la constitución que no quiero, para la cual no me eligieron. Entonces, cada una de esas personas, Alicia, se cree efectivamente portadora de esa representatividad. Entonces, se sienten consecuentes con el objetivo para el cual están allí. Entonces, claro, yo entiendo porque todos estamos mirando de afuera esto, ¿cierto? Entonces uno dice, oye, pero ¿cómo no se dan cuenta si todos vemos para dónde va el Titanic? Sí, pero ellos están dentro, están en la sala de máquinas. Y están haciendo una buena, están pidiéndole carbón al Titanic, están haciendo una buena labor desde su punto de vista. Pero efectivamente algunos de ellos sí tienen la capacidad para ver de afuera, otros se están dando cuenta, pero hay algunos que no. Y una tercera pregunta de Juan más. Juan, creo que está silenciado, pero si activas tu micrófono, ahí deberías poder activarlo, ¿no? ¿Ahí me escuchan? Ahí sí, Juan. Ya, oye, Eduardo, mira, con respecto a los derechos fundamentales y que afecta directamente a la Cámara y en especial a las empresas, los derechos fundamentales aprobó una norma que dice lo siguiente, que solamente se autorizará la subcontratación solo para actividades ajenas al giro de la empresa. Y además habla de las formas de precarización, se menciona contratos honorarios que ocultan relaciones laborales y la tercerización y externalización de los servicios. O sea, las empresas constructoras que tú sabes, el 90% son subcontratistas, las empresas constructoras desaparecen del mercado. Unido además a la otra norma que hay con respecto a la negociación ramal. Eso se aprobó a nivel de comisión. Eso no ha llegado al Pleno aún. Por lo tanto, no es parte todavía del borrador de la Constitución. Yo creo, Juan, sí, que eso no va a pasar por el Pleno. No, me preocupa porque fíjate que nosotros, no sé si tú sabes, toda la trayectoria que la Cámara y manejado por Nicolás, todo lo que hicimos, y uno de los convencionales, el señor Stingo, nos amenazó, fue el único que nos amenazó de que iba a pelear a muerte estas dos cosas que te estoy diciendo. Y las dos cosas están puestas como idea. Sí, es que de hecho, entre las autoras de la idea está la tía Picacho. Tal cual, por escrito. Él lo dijo antes, cuando también nos dijo que iba a sacar el 100% de la votación y ganó el 100%. ¿Tú crees que no va a pasar? No, ojalá, yo tengo, obviamente que no sé qué para asegurarlo. ¿Por qué la información dice indicación aprobada? Porque está aprobado a nivel de comisión. Ah, ya. ¿Y cuándo ¿Se acuerdan, Juan, se acuerdan del reino fungi? No sé si se acuerdan. Es que eso fue muy folclórico. La Comisión de Medio Ambiente aprobó en algún minuto que había que reconocer los reinos Animalae, Plantae y Fungi. Más encima estábamos en latín. Y fue rechazado después en el Pleno. No alcanzó los 2/3. En estas materias, en esas materias, al menos incluso en propiedad privada, que también en algún minuto hubo ideas, ¿se acuerdan? De expropiar todo ya, quitar las concesiones mineras en territorio indígena. También hubo propuestas por el estilo iniciales. Ninguna de esas superó los 2/3 del Pleno. Obviamente, yo no soy quien para decirle a usted el futuro va a ser así,
pero hoy día las probabilidades son bajas de que un artículo como ese sobreviva, precisamente porque lo que usted nos dice sobre los impactos económicos que podría tener son tan gigantescos, nefastos. O sea, todos sabemos, ¿verdad?, que no tiene ni pies ni cabeza esa norma, por todo el daño que podría hacer no solo a la construcción entre tantas más, al nervio propio, ¿verdad?, de la manera en que funciona una economía, que es muy improbable que una norma como esa consiga los 2/3. Bueno. Muchas gracias, Juan. No sé si hay más preguntas por ahí. Ya. ¿No? Si no hubiesen más, bueno, el compromiso de estos encuentros es siempre que se duren entre 45 minutos y una hora. Y ya estando en ese tiempo, quiero agradecerles a todos por haber participado hoy día. Como ustedes saben, esta es una instancia que estamos haciendo quincenalmente con la idea de poder hacer seguimiento a lo que va pasando en la convención y por supuesto también ir resolviendo dudas que vayan surgiendo como las que hemos abordado hoy día. Agradecerles a todos por estar con nosotros hoy día, sobre todo también a Eduardo por su exposición y algunos datos más periodísticos también que son muy interesantes, y les deseo a todos un muy buen fin de semana y que puedan descansar con sus familias. Muchas gracias. Un abrazo a todos.